La ONU condena las medidas agresivas de Israel y reiteran la necesidad de mantener el statu quo de la mezquita Al-Aqsa. La fragmentada oposición venezolana da estocada a interino de Juan Guaidó, mientras que el oficialismo Jorge Rodríguez es ratificado como el presidente de la Asamblea Nacional. Y en México capturan al narcotraficante Ovidio Guzmán, hijo del famoso capo de la droga, el Chapo Guzmán, durante un operativo en el norte del país. ¿Qué tal? Bienvenidos a Hispan TV Nexo Latino. Les saludo Osvaldo Canales desde Teherán junto a todo el equipo. Vamos de inmediato con la revisión de las principales informaciones a estas horas. La comunidad internacional condena las medidas agresivas de Israel, mientras los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU insisten en la necesidad de mantener el statu quo de la mezquita Al-Aqsa. Palestina pide tomar medidas urgentes. ¿Qué línea roja debe cruzar Israel para que el Consejo de Seguridad finalmente diga basta y actúe en consecuencia? ¿Cuándo va a actuar? Israel ha mostrado un total desprecio por la santidad de la vida palestina, la santidad del derecho internacional y la santidad de Al-Haram al-Sharif. Lo hace con absoluto desprecio. Las reacciones llegan luego de que el ministro de Seguridad israelí, Itamar Ben-Gvir, realizara una polémica visita a la mezquita Al-Aqsa en Al-Quds, una medida considerada por los palestinos como agresiva y que muestra la intención de Tel Aviv de ocupar la mezquita y judaizar la ciudad. El statu quo de décadas de antigüedad solo permite el culto musulmán en este complejo. El 3 de enero, el nuevo ministro de Seguridad de Israel realizó una visita acompañado por un fuerte destacamento de seguridad al lugar sagrado de Jerusalén. La visita fue la primera al sitio por parte de un ministro israelí desde 2017. Si bien la visita no fue acompañada o seguida de violencia, se considera particularmente incendiario dada la defensa anterior del señor Ben-Gvir por cambios en el statu quo. La primera conferencia internacional de la Escuela Martin Soleimani concluyó en Teherán, la capital iraní. El evento al cual asistieron activistas y eruditos de diferentes países donde recordaron los esfuerzos del teniente general Qasem Soleimani en erradicar el terrorismo en la región y enfatizaron en la necesidad de continuar su camino. Veamos el reportaje de nuestra corresponsal, Samane Cachui. La primera conferencia internacional Escuela del Mártir Soleimani concluyó emitiendo el comunicado final en el que nombraron a la causa palestina como el tema más importante del mundo del Islam, lo que también fue atendido por el teniente general Qasem Soleimani. Enfatizaron que el Frente de la Resistencia hace todo su esfuerzo para liberar al territorio palestino y persigue esta política hasta la eliminación del régimen ocupador israelí. Los estadounidenses cometieron un gran error al asesinar a un gran hombre. Habían pensado que esto dejaba cimentado el camino para ellos en la región. No obstante, con su martirio, decenas de personas están formándose como Soleimani. Creo que el futuro para Estados Unidos y la hegemonía será mucho más difícil que el tiempo cuando este gran mártir estaba vivo. Se trata de la primera conferencia internacional celebrada en el tercer aniversario del martirio del teniente general Soleimani, quien fue asesinado el 3 de enero de 2020 al llegar al aeropuerto de Bagdad, Irak, por la orden directa del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La presencia de diversas personalidades influyentes en el mundo del Islam pone de manifiesto la importancia que tiene el teniente general Soleimani, no solo para los iraníes, sino para todas las personas que luchan contra la opresión. Haj Qasem es un gran personaje universal, por lo que es importante conocer todas las dimensiones de su vida.
Es cierto que en mi país no permiten que hablemos del personaje del mártir Soleimani, pero no pueden impedirlo, ya que el mundo ha cambiado y la información se difunde mediante diversas vías. Y finalmente, uno puede entender cuál es verdad y la falsedad. El general Soleimani es un verdadero musulmán y una persona perfecta a la hora de ayudar a la gente, sin que le hubiera importado cuál es su religión o nacionalidad. Los participantes también advirtieron a Estados Unidos que abandone la región de Asia Occidental lo antes posible y deje de apoyar a los terroristas. Reconocido como un héroe global de la resistencia, los participantes enfatizaron que Qasem Soleimani es un ejemplo a seguir para hacer frente al extremismo e imperialismo. La celebración de esta conferencia, entre otras, se considera un paso más para dar a conocer los esfuerzos del teniente general Soleimani en establecer la paz y la seguridad en la región, así como continuar su camino en la lucha contra el terrorismo y la hegemonía en el mundo. Samani Kachui, Hispan TV, Tehran. El autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se despidió del cargo que ocupaba hace ya 3 años. Desde el oficialismo le acusan junto a la oposición de buscar tomar las riendas del país con violencia y de fracasar. Los detalles los vemos en el siguiente reporte. Que la catástrofe se acabó. A partir de este jueves, Juan Guaidó ya no es el autoproclamado presidente interino de Venezuela. Hace 3 años, cuando juró el cargo ante el público, él y la oposición venezolana veían cerca el fin del chavismo. Pero hoy se va Guaidó y con él su interino gobierno. El opositor reconoce que es un revés para la oposición y echa la culpa a la fractura entre las filas opositoras. No podemos generar un autovacío de poder en este momento, que solamente beneficiaría a quien hoy es dictador de facto y en ejercicio en Venezuela. Es difícil hablar, obviamente, de unidad, pero tenemos que hacerlo, tenemos tarea pendiente. En esta misma asamblea, donde hace 3 años Guaidó se juramentó como el presidente del Poder Legislativo, su sucesor, del gobernante partido oficialista Jorge Rodríguez, la acusó de querer ascender al poder con violencia y lamentó el apoyo de los países occidentales al opositor. Esa llamada comunidad internacional decidió apoyar a la mentira, decidió apoyar a la nada. Aún así, Rodríguez, que fue reelegido como presidente del Poder Legislativo, trató de minimizar el apoyo del Occidente a la oposición. El único reconocimiento que realmente nos importa, el único reconocimiento al cual le debemos toda la dedicación, que es el reconocimiento de cada mujer, de cada hombre de este pueblo de Venezuela. La asamblea opositora del 2015 eligió a la exdiputada Dinora Figuera como su nueva presidenta en reemplazo de Guaidó. Figuera deberá liderar desde ahora a una oposición fracturada que no goza de las mismas condiciones favorables del 2019, cuando los opositores disponían de más apoyo regional y el país no daba señales de la recuperación económica. Pajit Jodadadi, Hispan TV Noticias. Decenas de camiones de transporte pesado quedan varados en las carreteras de la región boliviana de Santa Cruz, esto debido a las violentas protestas contra el arresto del gobernador opositor Fernando Luis Camacho. La capital departamental está cercada por el cierre de las vías que las unen al resto del país. Los bloqueos han dejado interminables filas de vehículos de carga en todas las carreteras. Los grupos empresariales han llamado al orden para evitar el colapso del transporte. Desde hace 6 días, Santa Cruz ha albergado violentas protestas por la detención de Camacho, acusado de estar detrás del golpe de Estado contra el presidente Evo Morales en 2019. Queda claro que existieron grandes movimientos financieros detrás del golpe de Estado en nuestro país y que el señor Camacho ya tenía una relación directa con el comandante general de la Fuerza Aérea, el general Jorge III, a quien le transfirió dinero el mismo día que lamentablemente se consuma el golpe de Estado en nuestro país. Además, se puede ver que días previos a la ruptura institucional de Bolivia, Camacho recibía, transfería y transfería cuantiosas cantidades de dinero en nuestro país. Las fuerzas de seguridad mexicanas capturaron a Ovidio Guzmán López, hijo del ex líder del cartel del Pacífico Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán. Su captura provocó una violencia
en Culiacán, Sinaloa, desde Ciudad de México, Arturo Calvillo, nos cuenta los detalles respecto de estos hechos. Antes de llegar a Culiacán, se está incendiando. La madrugada de este 5 de enero fue recapturado Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán y uno de los líderes del Cártel del Pacífico. Ovidio Guzmán está acusado de ser el principal introductor de fentanilo y otras drogas a Estados Unidos. Es hijo del expoderoso capo que purga cadena perpetua en una prisión estadounidense de máxima seguridad en Colorado. Tenía sobre él una recompensa de $5 millones. El secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, dio detalles de la detención de Ovidio Guzmán. El personal militar, al realizar reconocimientos terrestres al noroeste de Culiacán, llevó a cabo la detención de Ovidio N. Citada detención fue derivada de 6 meses de trabajos de reconocimiento y vigilancia en el área de influencia de este grupo criminal. Su captura provocó una violenta reacción de los sicarios del Cártel del Pacífico en Culiacán, que además dispararon contra un avión comercial de Aeroméxico cuando éste realizaba una operación en el aeropuerto de Culiacán. El secretario detalló la violencia que desataron los guardaespaldas de Ovidio Guzmán en Culiacán durante varias horas. Momentos después de la detención, células integrantes de su grupo delictivo realizaron 19 bloqueos y agresiones armadas en diferentes partes de la ciudad de Culiacán, entre las que destaca el Aeropuerto Internacional Federal de Culiacán y la Base Aérea Militar número 10. A pesar de la extrema violencia y los enfrentamientos contra las Fuerzas Armadas, no hubo muertos. La secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, refrendó el apoyo a los habitantes de Culiacán que han sufrido la violencia de los cárteles de la droga. Las instituciones del gobierno federal actúan de manera permanente a su favor, siempre con respeto irrestricto a los derechos humanos. La detención de Ovidio Guzmán se esperaba hace 3 años, pero ocurre solo días antes de la reunión entre los presidentes de América del Norte en la Ciudad de México. Un momento oportuno para que México demuestre colaboración con sus vecinos del norte en la lucha contra las drogas. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México. Bien, y el momento más esperado por los niños en el año, la noche mágica en la que llegan los Reyes Magos y hacen realidad algunos de sus sueños. Los detalles los revisamos dentro de unos minutos. Quédese. Inflación fueron los alimentos y las bebidas no alcohólicas, seguido de los restaurantes, hoteles y artículos para el hogar. La expectativa para este año es muy incierta debido a factores tanto internos como externos. El fenómeno de la guerra que hay, ¿cierto?, de Ucrania con Rusia, con Rusia, y de igual manera el precio del petróleo. El precio del petróleo sabemos que es un precio administrado. La política pública también ha iniciado también una estrategia con relación a generar unos subsidios en los fertilizantes. Realmente eso genera un clima muy incierto. Los entendidos en la materia creen que el gobierno debe tomar medidas en muchos sentidos, pero principalmente quitarle o rebajar a algunos productos principales de la canasta familiar el aumento del impuesto al valor agregado. El gobierno creo que es correcto aplicar la política monetaria, pero no extrema. Y una política monetaria extrema que igualmente puede generar más inversión especulativa y la inversión productiva se va a venir a tierra. Hay que mirar los resultados de algo que a mi juicio es correcto, el tema de desindexar algunos productos que estaban en la canasta familiar, es decir, que no evolucionen en la misma proporción que está evolucionando la inflación. De igual manera, el control en los precios. La gente del común también ve desde distintas ópticas cómo puede ser la economía en este año. La economía este año, como las cosas están subiendo, hay que esperar que pase enero para ver qué tanto suben, por ejemplo, lo que es la canasta familiar, y lo más necesario que uno necesita para el hogar. No, bien, bien. ¿Por qué la ve bien? Porque todo está funcionando, estamos trabajando, hay trabajo, hay de todo, hay buena comida, hay salud.
Los entendidos en la materia recomiendan a los colombianos apretarse el cinturón en materia de gastos y no hacer compras en productos que no sean necesarios. Es decir, ellos nos recomiendan ahorrar lo más que se pueda. Álvaro Altamiranda, Hispan TV, Bogotá. Ruth Luque, una legisladora peruana, presentó una denuncia constitucional contra la presidenta de Perú, Dina Boluarte, y sus ministros por los muertos que ha dejado la represión en las protestas en su contra. La congresista del Cambio Democrático denuncia que la mandataria violó los artículos de la Constitución, como los de garantizar el respeto a la vida, los derechos humanos y de hacer cumplir las leyes. Pide que Boluarte y sus funcionarios respondan por casi 30 fallecidos en manifestaciones de diciembre de 2022. Asegura que las leyes peruanas prohíben las fuerzas de seguridad disparar durante el ejercicio de sus funciones. En diciembre Perú, en el escenario multitudinario, ha vivido protestas tras la destitución del expresidente Pedro Castillo después de 18 meses en el cargo. Y la nueva ministra del Medio Ambiente y Cambio Climático de Brasil, Mariana Silva, asume el cargo. La política ecologista ha asegurado que el gigante sudamericano luchará contra la deforestación y dejará de ser una paria ambiental. De esta forma, con el nuevo gobierno de Brasil, muchos plantean que florecen las esperanzas para proteger el pulmón del mundo. Veamos. Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, ya abandonó el poder y como herencia ha dejado, entre otros, una deforestación récord de la Amazonía para su sucesor. Este legado ambiental de Bolsonaro es un gran desafío para el gobierno de Lula, que lo va a afrontar con la ayuda de una política ecologista y activista amazónica, Marina Silva, quien ha sido nombrada como ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático. Brasil tiene un gran desafío en el cumplimiento de los compromisos asumidos en el Acuerdo de París. Esta es el área en la que ha habido un retroceso, principalmente por el aumento de las emisiones producto de la deforestación que se ha intensificado en los últimos 4 años. La política de cambio climático se ha vaciado por completo, al punto que Brasil, que antes era un exponente vigente en el ámbito global, ahora es visto como un paria ambiental. La ministra, tras asumir el cargo, aseguró que el nuevo ejecutivo brasileño se esfuerza en cambiar las políticas medioambientales y ampliar colaboraciones con la región y con el mundo. Vamos a tener una acción que respete el multilateralismo, pero vamos a actuar internamente para que Brasil vuelva, en lugar de ser un paria ambiental, a ser el país que nos ayudará a asegurar que podamos concretar el acuerdo con Mercosur, que podamos atraer las inversiones, que podamos abrir los mercados para nuestros productos. En ese sentido, el vicepresidente de Brasil también enfatizó en un nuevo enfoque basado en reducir las emisiones contaminantes. Es imperativo reducir la emisión de gases de efecto invernadero, establecer una política de apoyo a una economía baja en carbono, favoreciendo las tecnologías limpias e iniciar un proceso productivo eficiente, seguro y sustentable. Las políticas ambientales, la reducción de la deforestación y la contención del cambio climático fueron temas centrales en la campaña de Lula. En sus gobiernos anteriores también respondió adecuadamente a este desafío. Desde 2004, poco después de su llegada al poder, la deforestación disminuyó y se llegó a reducir casi el 80% durante su presidencia. Durante la era Bolsonaro, la destrucción de la selva aumentó en 73% hasta 2021, el peor año de sus últimos 15. Osvaldo Canales, con información de Mariam Saidí, Hispan TV Noticias. Mientras el presidente de Argentina, Alberto Fernández, lanzó el trámite parlamentario para el juicio político contra la Corte Suprema de Justicia por el mal desempeño, dice, de sus funciones, en una nueva etapa en la puja entre el gobierno y el Poder Judicial. El oficialista Frente de Todos cuenta con la mayoría simple necesaria para abrir la etapa de investigación. El conflicto de poderes escaló luego de que el Tribunal Supremo fallara a favor del gobierno de la ciudad de Buenos Aires en una disputa con Fernández por el reparto federal de fondos provenientes de la recaudación de impuestos. 11 de los 23 gobernadores de las provincias ya respaldaron el pedido de juicio político. Bien, y vamos con lo siguiente. Llegó el momento más esperado del año para los niños. Una noche mágica, dicen, en la que llegan los Reyes Magos y hacen realidad algunos de sus sueños. Y es que es una tradición que también se celebra en varios países europeos. República Checa, Bélgica, Alemania, Austria, España y Polonia
entre muchos otros latinoamericanos también y Filipinas. Acompañados de sus inseparables pajes, los Reyes Magos llegaron por tierra, mar y aire para protagonizar las cabalgatas. Los magos de Oriente, que según la tradición cristiana llegaron al recién nacido niño Jesús oro, incienso y mirra, reparten cariño, sonrisas e ilusión y alguno que otro regalo para quienes se han portado bien, eso sí.